Volvemos a esta casa, no es hotel, hablando de la 18ª Feria del Libro, con nosotros grandes lectores, editores, preocupados, militantes por el tema de la lectura. Ernesto, quiero empezar contigo. ¿El Estado hoy se constituye en un gran editor de libros? No todavía, pero por anuncios del vicepresidente va a ser. Yo tengo sentimientos encontrados respecto a un Estado editor. Creo que las experiencias para la generación de letras en otros países tienen resultados mixtos. Tenemos Fondo de Cultura Económica en México, que es un sello totalmente famoso, conocido, estable. Han pasado grandes escritores, grandes ensayistas, grandes intelectuales por el fondo. Y tenemos editoriales, o sea, el ejemplo español, donde el ejemplo español ha sido más solamente normas, etcétera, ¿no? Entonces, tengo mis dudas, tengo algunas, no sé, sentimientos encontrados al final, no lo tengo muy claro. Jimmy, el Estado debería ser un gran editor de libros. Hemos visto ahora en la feria que hay, a relación de otros años, ¿no?, una gran cantidad de stands, hay mucha presencia institucional del Estado, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué nos dice? Bueno, significa que el Estado quiere dar a conocer lo suyo más que antes, pero todavía no hemos llegado, yo creo, ni siquiera a lo más pequeñito de lo que podría ser un gran Estado editor. Ahora, ¿qué significa editar? Por supuesto que si una obra es famosa y tiene 5 ediciones como Periférica Boulevard, para eso están los editores privados, que van a sacar el libro y lo van a poner, porque ya es famoso, lo ponen a la venta y la gente lo va a ir comprando. Pero ¿qué de obras que se publicaron, por ejemplo, en el siglo XIX o a principios del siglo XX, que hoy son inencontrables? Salió una edición y ya no se ha vuelto a editar. Entonces, ahí debería entrar el Estado. Debería publicar eso, porque para cualquier editor correr el riesgo de que esa obra no se venda significa mover capital. Los privados apuestan a lo más seguro y el Estado debería apostar, por ejemplo, lo ha prometido el vicepresidente y yo le creo que se va a cumplir, a esa edición de las 500 obras más importantes en la historia de Bolivia destinadas al bicentenario. Entonces, así sí, hay un Estado que está cubriendo aquello que la empresa privada no puede cubrir, dejando a la empresa privada con lo suyo. Sobre eso, Arturo, iniciabas tu intervención hablando de los libros de autoayuda. En alguno de tus programas te escuché comentar que los libros de autoayuda ahora serían el referente literario de nuestros jóvenes de secundaria. Sí, yo creo que el nivel de publicación en Bolivia se ha incrementado y el Estado en los últimos años sin duda ha publicado más que gobiernos anteriores, ¿no? Es el gobierno en realidad más que gobiernos anteriores, ¿no? Lo que un poco a mí me preocupa es no tanto la oferta sino la demanda, es decir, cuánto se está leyendo de esto, ¿no? Porque no nos olvidemos que mucho de este material es material institucional. Esos que se ven muy bien en la estantería pero que se quedan ahí durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, para ir a tu pregunta, sí, es la calidad de lo que se está leyendo, ¿no? El Estado desde hace ya bastante tiempo como que ha descuidado y ha desregulado, por ejemplo, aquello que se está leyendo en las escuelas. Y ojo, no estoy diciendo que esto deba regular el Estado necesariamente, pero tiene que haber algún tipo de control. Los contenidos curriculares de los colegios hoy en día, de segundo a cuarto de secundaria, por ejemplo, son aquellos que vienen de la dictadura de Banzer, ¿no?, de 1975, ¿no? Y esos programas, por ejemplo, escolares mandan a leer sí, algunas obras interesantes, pero con un filtro ultranacionalista a veces, no sé, pero ya ni siquiera se lee eso en las escuelas. Los maestros han dejado de lado este programa y lo que se lee son libros de autoayuda, literatura de al menos dudosa calidad, ¿no? Entonces, yo creo que sin meternos al tema de regulación, el Estado debería controlar un poco más lo que se lee en las escuelas, ¿no? Sobre esto,
quisiera que nos comentes, Ernesto, ¿por qué crees que sucede esto, ¿no? Los libros de autoayuda tienen un costo bajísimo, entonces es quizás el tema del costo por lo que los jóvenes no pueden acceder a cierto material. Mira, yo creo que pasa por varias cosas. Hay, por un lado, la imaginación de los profesores. O sea, yo creo que efectivamente los profesores han decidido dejar a que lean lo que consigan en la calle a los chicos, y por el otro lado no han hecho más allá. O sea, ellos han aprendido, han leído con esta literatura ultranacionalista en las normales, han leído ahora algún clásico de la literatura boliviana y no han ido más allá. Y los chicos están leyendo un montón de cosas diferentes. Yo un poco discrepo. Yo creo que la autoayuda sí, por supuesto, puede ser una mala literatura, pero creo que para empezar lleva a los chicos a agarrar un libro, a sumergirse en el libro y a entender el libro. Que eso es lo primero que queremos cuando estamos buscando promover la lectura. Sí, necesitamos ver la manera de saltar de la autoayuda, o sea, de Cuauhtémoc Sánchez, a, no sé, Periférica Boulevard. Debemos ver la manera de saltar de Periférica Boulevard a Mario Vargas Llosa. ¿Y cómo hacemos este salto? ¿La ley del libro impulsa ese salto? La ley del libro lo que va a hacer es que las bibliotecas, las escuelas, empiecen a promover más lectura. O sea, la idea es esa. En principio no estamos hablando de calidad de lectura. Yo creo que no estamos como país en condiciones de decir, no leamos esto porque no está. Empezaremos leyendo, empezaremos generando el hábito de leer, de agarrar un libro y sumergirte en el libro. Creo que eso es más importante que agarrar tu pantalla de teléfono, entrar a Facebook y decir, estoy leyendo los estados de mis amigos, ¿no? Claro, o sea, me preocupa un poco lo que dices, porque si hablamos del tema de no preocuparnos por la calidad de la lectura, no podemos, a ver, pueden suceder dos cosas, ¿no? Que nos acostumbremos a leer cualquier cosa, ¿no? Y luego como no son libros que podamos decir que nos orienten a algo que nos pueda producir cierto tipo de reflexiones y que nos lleven a conocer más y a investigar más y todo aquello, dejemos, más bien no promocionemos el hábito de la lectura y hagamos de esto una cuestión así absolutamente antipática, que yo prefiero estar en el Facebook que leyendo un libro de autoayuda. Pero mira, el asunto es el siguiente. En este momento, ¿quiénes deberían promover la lectura? Son, para empezar, los padres. O sea, y para segunda parte, las escuelas y después las bibliotecas. Esos son los sí, tal vez un dato que permita aclarar este tema, ¿no? Son los maestros los que promueven la lectura específica de estos. O sea, son de estos textos de autoayuda, por ejemplo, son los maestros los que piden, ¿no? ¿Qué hacen los estudiantes? No los leen, ¿no? Buscan el resumen en internet, ¿no? O resúmenes ya de obras de dudosa calidad, resúmenes realmente malos, ¿no? Y yo siempre comento esto porque mi suegra tiene una librería de barrio, ¿no? Entonces vienen los chicos y piden el resumen de Quién se llevó mi queso, por ejemplo, ¿no? Y es un resumen así escuchimizado, 20 páginas, ¿no? 25, y los chicos dicen, perdón, ¿no tiene algo más resumido? Sí. Entonces, ese es el problema. Ni siquiera estamos promoviendo la lectura a través de... No, por eso. Pero en ese caso, de todas maneras, el que lea Quién se llevó mi queso a Cuauhtémoc Sánchez en un libro es un lector ganado, versus a este muchacho que busca el resumen del libro, ¿no? Jimmy, sobre eso. Es que no creo yo que haya literatura buena y mala. O sea, creo que es un poco autoritario juzgar lo que los otros hacen o lo que los otros piensan. Hay literatura que me gusta y literatura que no me gusta, pero resulta que al del frente le es exactamente a la inversa. Entonces, lo que a mí me parece maravilloso, mira, a mí me encanta 100 años de soledad y a la Soraya Delfín le parece que todo García Márquez no debería ser leído porque le aburre. Lo hemos charlado, entonces es muy difícil. Leer es lo importante. Lo que cada quien lea y se sienta feliz, si es Corín Tellado, pues bravo, maravilloso, beso a Corín Tellado, porque lo importante es que la gente lea. ¿Qué ha pasado? Que durante años nos daban libros en la secundaria y en colegio
que no correspondían a lo que el joven estaba viviendo o pensando. O sea, hoy día, por ejemplo, leer Raza de Bronce está bien para la historia, pero resulta que ya no hay un pueblo oprimido, calladito, ya está en el poder, está en el gobierno, en la presidencia. Ya ese es un libro de historia, punto, listo, hasta luego. Leer Pueblo Enfermo, ¿cuál pueblo enfermo? Claro. Un escritor enfermo que escribía sobre un pueblo, ¿no? Pero decir que los cholos ese es un pueblo enfermo, por favor. Incluso La niña de sus ojos. Tú le das a leer Erika Boulevard a un joven, y está ocurriendo mucho en los colegios, el joven se emociona, le gusta, etcétera. Lo que pasa es que, primero, los padres no leen, y me lo han preguntado muchas veces, ¿qué puedo hacer para que mi hijito lea? Lea pues usted, señor. Si el niño ve que usted y su señora leen, el niño de manera natural va a leer. Pero resulta que usted no lee nada y quiere que el pobre lea, entonces así no funciona. Segundo, los profesores tampoco leen mucho y son los que tienen que enseñar. Si los profesores se actualizan y le muestran al niño que hay unas posibilidades inmensas con otras obras literarias, te aseguro que el número de lectores crecería. Pero con esto termino. Ya el número de lectores en Bolivia es cada vez más alto. ¿Por qué crees, Jimmy, que los padres y los profesores no leen? Porque en su momento no encontraron en la literatura las vías de que algo les guste, de que alguien les encaje. Es decir, leer es un oficio y escribir son oficios tremendamente solitarios. No es lo mismo que escuchar música donde te reúnes con tus amigos o vas al concierto, no. Esto requiere de concentración y es un trabajo muy grande, porque organizar y entender lo que significan 26 hormiguitas negras sobre un tapete blanco organizadas de diferente manera requiere una habilidad mental superior y requiere que verdaderamente un ejercicio muy fuerte que te puede llegar a cansar. Pero quería terminar de responder lo anterior. A ver, si la gente lee cada vez menos, ¿por qué cada vez hay más gente en la calle vendiendo libros? O sea, si hay gente en la que piratas, lo que sea, es otra historia. Pero si hay gente que en la calle vendiendo libros y no medias nylon o CDs o DVDs, es porque hay gente que compra eso, que consume. El asunto está por dónde le llegamos a la gente. Ernesto, la pregunta de oro, ¿por qué los libros siguen siendo tan caros? Hablaremos de los importados primero, después pasamos a los nacionales. Los importados tienen un precio fijado para el país de origen. Y cuando nosotros hacemos la importación a Bolivia, si bien hay un descuento, que nos pueden hacer 50% de descuento de 30 euros, siguen siendo 150 bolivianos. Tenemos que pagar fletes exorbitantes en relación a los países vecinos. Para darte un ejemplo, un metro cúbico, que equivale a más o menos 800 libros, un metro cúbico desde España, donde se produce gran parte de la producción en español en nuestro mundo, un metro cúbico cuesta 250 euros el transporte desde el puerto hasta la ciudad de La Paz. Ese mismo metro cúbico, esos mismos 800 libros hasta Buenos Aires valen 25 euros. ¿Por qué la diferencia? Porque no tenemos mar, porque el costo del puerto de Arica es mucho más alto, porque en Bolivia hay 10 millones, en Buenos Aires hay 18, ¿no? Entonces hay muchos variantes ahí. Si hablas de México, traer de México es una tortura, en tiempos y en costos, estamos hablando de $1000 por un metro cúbico, ¿no? Entonces, por supuesto, los precios son muy altos. Sigamos dentro de la parte económica. Para Bolivia, la importación máxima serán, digamos, 1000 ejemplares de un título, ¿no? Para Buenos Aires son 10.000. Y eso ya te Entonces, eso abarata el costo del libro individualmente. En el caso de los libros bolivianos, creo que hablar de un libro boliviano, una novela que valga 80, 90 bolivianos, 70, 80 bolivianos, es un costo razonable. Me parece que cuando hablamos de que 70 pesos es una barbaridad para un libro, no estamos tomando en cuenta lo que ese libro representa. Hoy día en una página de Facebook dice, no, ¿para qué los libros son caros porque vale 18 pesos una botella de ron y vale 150 el libro de Jaime Sáenz? ¿Cómo haces eso? O sea, ¿qué le dices? Si vale 18 pesos el de Sáenz, ¿vas a leer y vas a dejar de tomar ron? ¿No? Entonces, el valor que le estamos dando al libro en este país, en esta sociedad, es mucho menor y por lo tanto el costo nos parece muy grande.
La ley del libro nos habla del tema impositivo. Ese tema impositivo, ¿a quién afecta directamente? Es una cosa que no he comprendido. Yo como lectora, ¿cómo me beneficio, de alguna manera, del tema impositivo? Al momento que nosotros ya no retenemos el 13% del precio de venta al libro, ese libro debería bajar 13%. ¿Ya? ¿Qué ha ocurrido hasta ayer? Que ya no reteníamos el IVA, pero pagábamos el IVA acá al importar los libros. Por lo tanto, ese impuesto no era un impuesto que podíamos descargar, sino era un costo adicional. ¿Ya? A partir de ahora, a medida que vayamos agotando el stock que hemos importado anteriormente, el libro yo creo que debería estar alrededor, en promedio, un 10% menos. Pero hay un problema ahí cuando tú dices 10% menos. El libro de Vargas Llosa acaba de salir, de aquí a 6 meses probablemente ese mismo libro tendrá un precio menor, pero Vargas Llosa va a sacar otro libro y le va a poner otro precio. Entonces nunca vas a poder claramente determinar, el libro este es más barato que, ¿no? Entonces yo creo que también eso hay que tomar en cuenta. Muy bien, volvemos contigo, Arturo. Quédese usted con nosotros. Ya volvemos en Esta Casa No Es Hotel para seguir hablando de libros, la Feria del Libro y del fomento a la lectura en nuestro país.